Un guardia de seguridad. Un hombre cuyo trabajo era proteger a las personas. Cada mañana se ponía el uniforme, tomaba su puesto y velaba por la seguridad de quienes confiaban en él. Pero cuando caía la noche y el uniforme quedaba colgado en el armario, algo se transformaba. Subía a una motocicleta, recorría las calles de Goiânia y al encontrar a su víctima gritaba una sola palabra: asalto. Después disparaba. Y lo más perturbador, nunca se llevaba nada. Ni dinero, ni celulares, ni joyas. Nada. 39 personas fallecieron frente a un hombre que no quería robarle sus pertenencias, sino algo mucho más valioso. Su nombre era Tiago Henrique Gomes da Rocha, el criminal serial de Goiânia. Con 39 víctimas confirmadas entre 2011 y 2014, este joven brasileño aterrorizó la capital del estado de Goiás durante 3 años mientras mantenía su trabajo como guardia de seguridad durante el día. Seleccionaba a personas sin hogar, mujeres y personas homosexuales como sus objetivos, siempre desde una motocicleta, siempre con el mismo grito falso de asalto. Durante su confesión, reveló que sus impulsos comenzaron cuando fue agredido sexualmente en su infancia, y que se intensificaron cada vez que una mujer lo rechazaba románticamente. Tenía apenas 22 años cuando empezó. Fue capturado a los 26. Sentenciado a 343 años de prisión. El 4 de febrero de 1988, en Goiânia, la vibrante capital del estado de Goiás en el centro de Brasil, nació Tiago Henrique Gomes da Rocha. Goiânia, una ciudad planificada fundada en los años 30, se había convertido para finales del siglo XX en una metrópoli de más de 1 millón de habitantes, conocida por su música sertaneja, su gastronomía y su gente cálida. Pero Tiago no conocería la calidez desde el principio. Fue criado por sus abuelos, una circunstancia que sugería una ausencia parental que marcaría profundamente su desarrollo emocional. Sin la presencia de sus padres, el niño creció buscando referencias afectivas que nunca llegarían de la forma que necesitaba. La infancia de Tiago fue marcada por una agresión que él mismo identificaría años después como el punto de origen de sus impulsos violentos. Fue agredido sexualmente siendo niño, un trauma que quedó sin tratamiento profesional y que se enquistó en su psicología como una herida que nunca cicatrizaría. Creció sin procesar el daño, sin acceso a ayuda psicológica y sin las herramientas emocionales para comprender lo que le había sucedido. A medida que entraba en la adolescencia y la juventud, los rechazos románticos por parte de mujeres activaban en él una espiral de frustración y rabia que se alimentaba del trauma original, creando una mezcla explosiva que la sociedad no detectó a tiempo. Como adulto joven, Tiago consiguió empleo como guardia de seguridad, una ironía que se volvería macabra a la luz de sus crímenes posteriores. Vivía solo en Goiânia, soltero, sin hijos, aparentemente un joven más entre los millones que habitaban las ciudades brasileñas. Nunca se casó y mantenía una existencia discreta que no llamaba la atención de nadie. Sus compañeros de trabajo lo describían como callado pero funcional, un empleado que cumplía con sus turnos sin generar conflictos. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada de normalidad se ocultaba un individuo cuya frustración acumulada estaba alcanzando un punto de no retorno. En 2011, cuando Tiago tenía apenas 22 años, todo lo que había reprimido durante más de una década estalló. El método que eligió era tan audaz como desconcertante para los investigadores. Montado en una motocicleta, recorría las calles de Goiânia durante la noche buscando víctimas solitarias. Al encontrar a alguien vulnerable, se acercaba y gritaba: asalto, antes de disparar. La palabra era una cortina de humo, un engaño diseñado para que cualquier testigo pensara que se trataba de un robo callejero, un crimen tristemente común en las ciudades brasileñas. Pero Tiago jamás tomaba nada de sus víctimas. El grito era la máscara, el disparo era el objetivo. Las víctimas de Tiago no eran aleatorias en su perfil, aunque sí en su selección específica. Dirigía sus ataques hacia 3 grupos particularmente vulnerables: personas en situación de calle, mujeres que caminaban solas y personas homosexuales. Estos grupos compartían una característica común en la sociedad brasileña:
su vulnerabilidad social y la menor probabilidad de que sus casos generaran investigaciones exhaustivas. Tiago, con la astucia instintiva de un depredador, comprendía que atacar a los márgenes de la sociedad le proporcionaba una capa adicional de protección, ya que las autoridades brasileñas, sobrecargadas de trabajo, tendían a priorizar otros casos. Con cada ataque, la frecuencia se aceleraba. Lo que comenzó como actos esporádicos se transformó en una compulsión que Tiago no podía ni quería controlar. La motocicleta le proporcionaba velocidad de escape y anonimato, mientras que el falso grito de asalto confundía a testigos y autoridades por igual. Las estadísticas de violencia urbana de Goiânia enmascaraban los crímenes de Tiago dentro de las cifras generales de criminalidad callejera, haciendo extremadamente difícil para la policía identificar un patrón entre el ruido estadístico. Para las autoridades, cada incidente parecía un asalto más en una ciudad que, como muchas en Brasil, luchaba contra índices elevados de violencia urbana. Goiânia vivía una paradoja aterradora: los crímenes se acumulaban pero nadie conectaba los puntos. Las familias de las víctimas exigían respuestas mientras los medios de comunicación locales comenzaban a notar un patrón inquietante en los reportes policiales. Las víctimas compartían características: eran atacadas de noche, desde una motocicleta, con un grito de asalto previo, pero sin robo. Este detalle, la ausencia total de robo, debería haber sido la alarma que despertara a las autoridades, pero en un país donde miles de personas fallecen por violencia urbana cada año, incluso las anomalías pueden pasar desapercibidas durante un tiempo mortalmente largo. Cuando la policía de Goiás finalmente reconoció que un criminal en serie operaba en la ciudad, se lanzó una investigación masiva. Los detectives analizaron cientos de casos de violencia callejera buscando el patrón específico: motocicleta, grito de asalto, disparo, sin robo. Las cámaras de seguridad se convirtieron en la herramienta más valiosa, proporcionando imágenes parciales del atacante y de la motocicleta utilizada. La presión mediática intensificó los esfuerzos policiales y la ciudad entera vivía en alerta. Los motociclistas eran observados con sospecha, y cualquier disparo nocturno generaba llamadas inmediatas a la policía. Las cámaras de vigilancia urbana fueron cerrando el cerco. Los investigadores rastrearon los movimientos de la motocicleta sospechosa a través de múltiples puntos de la ciudad, estableciendo rutas y horarios que permitieron reducir progresivamente la zona de búsqueda. La tecnología que Goiânia había instalado como parte de su modernización urbana se convirtió en el arma definitiva contra un criminal que creía ser invisible en la vastedad de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Cada cámara era un testigo silencioso, cada registro de video una pieza más del rompecabezas que conduciría a la identificación del criminal que se escondía detrás del uniforme de guardia de seguridad. El 14 de octubre de 2014, a los 26 años de edad, Tiago Gomes da Rocha fue arrestado por la policía de Goiás. La captura de un guardia de seguridad como responsable de 39 crímenes generó una conmoción que se extendió por todo Brasil. Durante los interrogatorios, Tiago confesó cada uno de sus actos con un nivel de detalle que dejó atónitos a los investigadores. Explicó su método, sus motivaciones y la conexión entre el trauma infantil y sus impulsos violentos. Confesó que las ansias de causar daño habían comenzado tras la agresión sexual sufrida en su infancia, y que cada rechazo romántico posterior intensificaba la compulsión hasta hacerla insoportable. El 18 de mayo de 2016, a los 28 años, Tiago Gomes da Rocha fue declarado culpable de 11 crímenes y sentenciado a cadena perpetua, 343 años y 10 meses de prisión, una de las sentencias más largas en la historia judicial brasileña. Fue recluido en una prisión de Goiânia, en el estado de Goiás, donde permanece hasta el día de hoy. La sentencia, aunque solo cubrió 11 de los 39 crímenes confesados, envió un mensaje contundente: la justicia brasileña no toleraría que la vulnerabilidad social de las víctimas disminuyera el peso de los crímenes cometidos contra ellas. Cada vida arrebatada fue reconocida con la misma gravedad ante la ley. El caso de Tiago Gomes da Rocha obligó a Brasil a confrontar verdades incómodas sobre la invisibilidad de ciertos sectores de su población. Las 39 víctimas eran personas que la sociedad había relegado a los márgenes, personas sin hogar que dormían bajo puentes, mujeres que caminaban solas por necesidad y personas discriminadas por su orientación.
Su caso demostró que cuando una sociedad ignora a sus miembros más vulnerables, crea las condiciones para que depredadores como Tiago operen con relativa impunidad. Las reformas en la seguridad urbana de Goiânia, incluyendo la expansión del sistema de cámaras y la creación de protocolos específicos para detectar patrones criminales, fueron consecuencias directas de esta tragedia. 39 personas que merecían vivir. 39 historias que fueron silenciadas por un hombre que gritaba, asalto, pero cuyo verdadero crimen era infinitamente más profundo que cualquier robo. La historia de Tiago Gómez da Rocha nos confronta con una pregunta que no tiene respuesta fácil: ¿cuántas tragedias podrían evitarse si los niños agredidos recibieran ayuda a tiempo? No como justificación, jamás como excusa, sino como recordatorio de que la prevención comienza mucho antes del primer crimen. Que la memoria de las víctimas de Goiânia nos impulse a construir sociedades donde nadie sea invisible y donde cada persona vulnerable tenga una red de protección que funcione.